Ok, buenas noches a todos. Gracias por estar acá conectados. Hoy ya vemos menos, pues lo más probable es la reprogramación de la conferencia y bueno, por situaciones que se nos salían de las manos, no pudimos darla el martes pasado y hoy estamos dándole cumplimiento a esta conferencia que corresponde al ciclo de entrenamiento que está programado con Nutrivita para su personal asistencial. Hoy tenemos una conferencia muy linda, muy interesante, que es el colon, un inocente acusado. Y yo pienso que ese es un título muy interesante debido a que en muchas ocasiones uno ve a los pacientes que siempre llegan a la consulta diciendo, oh, tengo dolor, eso es el colon, o sufro del colon. Y casi todo el mundo sufre del colon en la actualidad. Hoy vamos a aprender qué es lo que hay que hacer para curar y por qué el paciente sufre del colon. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la fisiopatología de esa enfermedad? Entonces vamos a aprender qué usar desde la medicina alternativa, desde la medicina funcional. Pues declaro mi conflicto de interés con Nutrivita. Vamos a hablar acá de cómo se trata esta patología y al final vamos a dar unas recomendaciones terapéuticas dirigidas hacia el patrocinador de nosotros en este momento. Bueno, entonces, dame un segundo. Ok, ahora sí. Entonces, lo primero que tenemos que saber para poder llegar, como siempre lo hemos hecho, para poder llegar a tratar al paciente, lo primero que debemos hacer es entender en qué consiste la enfermedad colónica en general, la enfermedad del colon desde el punto de vista funcional. Y desde ese punto de vista funcional comienzan de ahí en adelante todas las enfermedades. Póngale el nombre que quiera, colitis, síndrome de intestino irritable, estreñimiento, póngale el nombre que quiera, pero vamos a aprender cómo se hace el desbalance, cómo se pierde el balance y cómo aparecen las enfermedades. Al saber cómo perdemos y cómo recuperamos el balance, sabemos cómo recuperar o tratar la enfermedad. Casi siempre es fácil de recuperar ese balance. Tenemos entonces el sistema digestivo, pues que sabemos que comienza en la boca, en el que influye desde la saliva hasta la mucosa y las bacterias intestinales y el ano. Todo el sistema gastrointestinal es un equilibrio y cuando aparecen algunas modificaciones secundarias generalmente a cirugías, pues se modifica la fisiología gastrointestinal y al modificarse la fisiología comienzan a aparecer enfermedades a distancia. Un dato muy importante entonces, después del cerebro, el órgano que más tiene neuronas son los intestinos. Después del cerebro, los órganos o el órgano que más tiene neuronas son los intestinos, incluyendo intestino delgado y colon. Cuando nos referimos en el título a colon como un inocente acusado, es porque el paciente no llega a la consulta diciendo, me duele el intestino delgado o me duele el duodeno. No, el paciente llega a la consulta diciendo, me duele el colon, abarcando en el colon toda esta parte gastrointestinal que vamos a abordar hoy en este tema que estamos viendo. Entonces, esas neuronas que tenemos en los intestinos tienen un sistema simpático y tienen un sistema parasimpático que generalmente es preganglionar y el simpático es postganglionar y preganglionar. Esa es la razón por la que cuando tenemos algún tipo de emoción, esas neuronas de cierta forma se estimulan y tenemos un reflejo gastrointestinal. Actualmente se habla mucho del eje intestino-cerebro, el cual voy a ahondar un poco sobre ese tema. Tenemos que saber también, esto es fisiología Gayton, que nos gusta, tenemos que saber también que tenemos un sistema venoso, ¿verdad? Que absorbe los nutrientes o una de las partes por donde se van los nutrientes, llegan a la vena porta, luego pasan a la vía hepática, pasan a los sinusoides hepáticos y posteriormente van a llegar a la vena hepática para desembocar en la cava inferior y así hacer todo el ciclo que recorra todo nuestro sistema
nuestro cuerpo. ¿Cómo se hace eso? Entonces comemos el alimento pasa por el estómago, después de que pasa por el estómago llega a los intestinos y se absorbe. Pero antes de llegar a saber cómo se hace la absorción, tenemos que saber que los intestinos o nuestros intestinos tienen células, como estas que ven acá, cada una de ellas es una célula intestinal, tienen una irrigación arterial y una irrigación venosa, que es la que estamos viendo aquí de una forma ampliada, y tiene un quilífero central, que es donde se va a recolectar prácticamente la mayoría de los nutrientes. Eso a veces se nos olvida. También tenemos que saber que tenemos unas hormonas que son necesarias para que funcione nuestro sistema gastrointestinal, para que funcione un equilibrio entre la ingesta y la saciedad, o el deseo de comer y la saciedad, que a veces se pierde, como lo vimos en el caso de la obesidad, ¿verdad? Pero que cada una de estas hormonas cumple un papel fundamental en la digestión. Algunas ayudan a secretar ácidos grasos, algunas ayudan a secretar proteínas, algunas ayudan a secretar hidratos de carbono, y cada una de ellas en su momento va a ser importante para llevar al metabolismo de uno u otro nutriente. Recordemos que tenemos tres grandes grupos de nutrientes: tenemos las proteínas, tenemos los carbohidratos y tenemos las grasas, y por otro lado tenemos los macroelementos y los microelementos que de acuerdo a sus cantidades van a ser absorbidos. El alcohol también nos genera algo de calorías, pero pues no es considerado un nutriente. En algunos casos consideran un nutriente algunos autores el agua, pero pues eso no llega al caso en este momento. Tenemos que saber también pues que cada una de esas secreciones, desde la boca hasta el intestino grueso y hasta el ano, va a tener un pH, y que cada una de esas secreciones también tiene un volumen específico, comenzando desde la saliva, más o menos 1 litro al día de producción, y terminando en el intestino con 200 cc más o menos de producción de líquido intestinal, pero el pH sí va cambiando, y esto es muy importante porque a nivel de la secreción gástrica es donde más se afecta nuestro pH. Principal motivo, medicamentos. Principal motivo, medicamentos. Voy a mencionar un poco los inhibidores de bomba de protones, que son uno de esos medicamentos que casi todo el mundo tiene. Unos trabajos recientes han demostrado que el 70% en promedio de esos pacientes que tienen formulado un inhibidor de bomba de protones, como omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, cualquier inhibidor de bomba de protones, lo tiene formulado de manera incorrecta. O sea, no está indicado en ese paciente, y también no está indicado en pacientes hospitalarios. Ya vamos a entrar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí esta es una célula gástrica, y esa célula gástrica parietal, recordemos que tenemos 3 tipos de células a nivel gástrico. Tenemos las células parietales, las células principales, y tenemos las células que producen moco. Las células que producen moco pues son las que producen moco. Las células parietales generalmente producen ácido clorhídrico y factor intrínseco, y las células principales producen los otros componentes que secreta el estómago. Entonces, acá en la célula parietal, que me voy a detener un poquito, se produce el ácido clorhídrico. Esta es la luz del canalículo, que es lo que va a terminar secretando dentro del estómago, y este es el líquido extracelular. Pero, ¿por qué están estas dos caritas felices acá? Porque resulta que cuando nosotros secretamos hidrógeno para producir el ácido clorhídrico, cuando secretamos ese hidrógeno, al mismo tiempo, en ese proceso de secreción de hidrógeno, donde se usa CO2 y se usa agua, también se produce bicarbonato. Entonces, cuando nosotros bloqueamos la bomba de protones, que disminuimos la acidez gástrica, sí es cierto, se disminuye la acidez intraluminal en el estómago, pero también se aumenta la acidez sistémica, o sea, ese estómago que es la parte del cuerpo, una de las partes del cuerpo más alcalina, porque la sangre que rodea o que está en el estómago está llena de bicarbonato, usando ese término. Esa sangre está más alcalina y ayuda en cierto modo a alcalinizar
tanto el estómago como parte de nuestro organismo. Cuando bloqueamos esa bomba de protones, pues hay menos ácido, hay una digestión desfavorable y hay también menos bicarbonato. Nos volvemos en la sangre más ácido. Y recordemos que desde la medicina funcional o desde la medicina alternativa, todas las enfermedades tienen un perfil de inflamación y un perfil de acidosis. Por eso uno de nuestros cambios o uno de los cambios para nuestros pacientes es llevarlos hacia una dieta o hacia una alimentación más viva, hacia los vegetales, porque ellos tienden a ser más alcalinos. En algunos casos se usa agua de mar para volver al paciente más alcalino. O sea, al mejorar la acidez del cuerpo, vamos a mejorar la enfermedad. Entonces, cuando estamos usando inhibidores de bomba de protones, estamos estimulando la acidosis sistémica, estamos dañando la acidez gástrica y estamos interfiriendo en la absorción del paciente. Entonces ahí viene el primer problema. Esa enfermedad o ese colon que tengo enfermo comienza, en realidad la enfermedad comienza muchas veces a nivel gástrico y en muchas ocasiones es reversible porque es netamente la presencia de un medicamento que está produciendo la enfermedad. Eso vamos a ir viendo, después vamos a ver con qué terapéutica podríamos tratar a un paciente que tiene una enfermedad gástrica, que tiene una dispepsia, mal llamada gastritis, ¿verdad? Porque la gastritis es una de las enfermedades que produce dispepsia, pero el síntoma es dispepsia. Entonces tenemos ese paciente con esa dispepsia que lleva 10 años, 5 años, 2 años, 3 años tomando esomeprazol, omeprazol, y usted le dice hoy le voy a quitar el omeprazol, y dice no, doctor, yo no puedo dejar el omeprazol. Entonces recordemos que el omeprazol está bloqueando esta bomba y al mismo tiempo va atrofiando las células parietales. Al atrofiar las células parietales, porque lo que el cuerpo no lo usa lo atrofia, si tenemos las bombas bloqueadas, hay una atrofia celular. Entonces también hay menos secreción de factor intrínseco y el factor intrínseco es necesario para que se absorba la vitamina B12. Entonces estamos teniendo varios problemas. Ese paciente tampoco está absorbiendo vitamina B12, va a tener un déficit de vitamina B12, ya tiene un trastorno de la acidosis, tisular y también tiene un aumento del pH gástrico. ¿A qué nos conlleva eso? Pues nos conlleva que haya mala absorción de proteínas, ahí está el inhibidor de bomba de protones, y que comience toda la enfermedad del colon, como todos lo mencionan. Tengo gastritis, pero también sufro del colon. Muchas veces comienza la enfermedad a nivel gástrico y ahí comienza todo. Entonces, las células gastrointestinales, por otro lado, podríamos enfocar estas como las células de intestino delgado inicialmente, y acá como las células colónicas, por poner esta representación. Son más o menos, esto es ampliado y tenemos varios mecanismos de absorción. Hay un mecanismo de permeabilidad transcelular donde el nutriente o la sustancia pasa a través de la célula hacia la membrana basal y posteriormente hacia los vasos. Tenemos un sistema de permeabilidad paracelular donde el nutriente pasa entre las células, acá lo podemos ver mejor, como pasa entre el espacio que hay entre las células, y estos mecanismos se ven alterados por varios trastornos. Recordemos o miremos que aparte de que hay el mecanismo transcelular y hay el mecanismo paracelular, también tenemos unas uniones estrechas, unos desmosomas, que están manteniendo unidas las células. A nivel de intestino delgado, la absorción es más de nutrientes, también de líquido, y porque también hay otra secreción de líquidos, y a nivel de intestino grueso, la absorción es más de agua y de sodio. Hay una alta absorción de sodio que es inhibida generalmente por la secreción de aldosterona. Pero cuando ese intestino, cuando ese colon, porque ya aquí estamos hablando, les dije que voy a hablar acá de mucosa colónica, cuando ese colon
absorbe sodio, también absorbe algunas moléculas de glucosa, pero es importante, en ese momento que hace la absorción de sodio, secreta bicarbonato. Esa bomba se activa, entra sodio, sale bicarbonato, ese bicarbonato va a neutralizar la acidez que haya quedado desde el estómago y que haya llegado acá. Recordemos que el pH del estómago está entre 1,8 y 3,5, ese es lo ideal, pero acá ya no debe haber esa acidez porque sería terrible ir al baño con una acidez de 1,8, sería difícil, ¿verdad? Pero aquí falta un protagonista y ese protagonista es la microbiota. La microbiota es extremadamente fundamental en cualquier patología. Yo le doy probióticos al 200% de mis pacientes. Hay un libro que estamos escribiendo donde hablamos de la medicina ultrafuncional. Y eso, uno de esos pilares es en todos sus pacientes, en todos, en el 200% de los pacientes, vamos a usar probióticos. Ya vamos a ver por qué. Entonces, son pacientes que sufren del colon, que han sido generalmente, comienza la enfermedad cuando hay un trastorno de alguna otra parte del organismo, en este caso está de moda el COVID, respiratorio, recibió antibiótico-terapia si le dieron, o tuvo una infección urinaria y ese antibiótico barre con todas las bacterias. No dice, esta es la microbiota, vamos a dejarla tranquila y matemos solo las células que no son saludables, ¿no? El medicamento va barriendo con todo lo que encuentra. Los niños tienden a tener alergias y estreñimiento, trastornos de crecimiento. Muchísimas veces la razón de la alergia de los niños y de los niños y de los adultos y del estreñimiento es una disbiosis bacteriana en intestinos, en colon. Intestinos. Me refiero más a colon porque la flora es más abundante en colon. Esa disbiosis intestinal hace que haya una respuesta inmune exagerada y haya alergias. Ahora vamos a entender por qué. Cuando un niño nace normal, parto vaginal normal, el bebé pasa por el canal vaginal y cuando nace llora. Cuando llora se traga la secreción que hay en la vagina de mamá. Esa secreción vaginal pues tiene todos los bacilos y la flora vaginal materna, y allí ese chico se traga esas bacterias, esas son las bacterias que van a ser parte de su flora intestinal. Pero cuando nace por cesárea, todo está estéril, no hay bacterias, todo está súper estéril, y pues llora, pero no hay de dónde obtener las bacterias que van a sembrarse por primera vez, digámoslo así. Hay unos trabajos que dicen que incluso ya en el líquido amniótico el bebé ya tiene alguna flora bacteriana, pero digamos que por primera vez. Es muy importante también que cuando la mamá lacta, ahí se da el resto de la microbiota y ahora vamos a ver qué pasa más adelante. Entonces dijimos que esta microbiota es importante tenerla y recordemos, digamos que esto es un nutriente. Pongámosle cualquier nombre, proteína, grasa, carbohidrato, o pongámosle el nombre de algo. Me comí un pescado, un filete de pescado, y este es un pedacito de ese filete de pescado que llegó a mi intestino. Ese nutriente, si quisiera atravesar ¿verdad? Transcelularmente a estas células o por la ruta paracelular, no podría. No podría porque físicamente no es posible. Es un nutriente muy grande que no va a poder atravesar. Pero esta flora que tenemos acá, o estas bacterias, se comen a ese nutriente y van a dejar pedacitos. Esos pedacitos o esa fragmentación que produce la flora es la que va a poder atravesar esa barrera intestinal íntegra. Estamos hablando de una barrera intestinal normal, una barrera intestinal íntegra, y eso es lo que es nuestros nutrientes. En ocasiones incluso tenemos una buena dieta, un buen plan de alimentación y dice, pero ¿por qué me enfermo si yo como bien? Yo como saludable, pero
probablemente no haya una flora de buena calidad. Y ese trastorno en la flora pues no va a permitir que se absorban los nutrientes de una manera adecuada. Así como los estoy comiendo, la mayoría están saliendo. Pero ¿qué pasa cuando esta unión se rompe? El síndrome de intestino permeable. Las uniones estrechas, que deberían estar así, se han roto y ahora están así. Sucede que tenemos también, aparte de que tenemos generalmente, cuando ya hay esta ruptura de las uniones estrechas, también ya había iniciado antes un trastorno de la flora. Entonces, cuando tenemos un trastorno de la microbiota, no tenemos la cantidad de bacterias suficiente, pues están así, digamos, como espaciadas. Es una forma de representarlas. Y llega el mismo nutriente. ¿Y qué pasa? Ese mismo nutriente que antes no podía pasar hasta la membrana basal, hasta el nivel capilar, pudo pasar, siendo un nutriente que en condiciones normales no produciría ningún síntoma. A este paciente que ya tiene una permeabilidad intestinal y que entró donde no debía estar, pues va a ser una anoxa. Va a producir entonces, por mencionar las características principales, distensión abdominal, dolor, un aumento de la secreción porque es reconocido como un cuerpo extraño, va a producir malnutrición, va a producir inflamación y va a terminar produciendo enfermedades crónicas, porque esto activa todos los mecanismos inmunológicos de defensa, donde al final con esa enfermedad crónica terminamos diciendo que la última inmunoglobulina que se sintetiza en el orden de síntesis de inmunoglobulinas es la inmunoglobulina E, y que ese antígeno produjo alergias a determinado alimento o a determinada característica nutricional, o incluso a veces ni siquiera se identifica, siendo el mismo nutriente que en condiciones fisiológicas no debería producir ningún síntoma. ¿Qué hubo aquí? Un trastorno de la microbiota y una pérdida o una ruptura de las uniones estrechas, y esa pérdida o ruptura de las uniones estrechas produce que comiencen a entrar no solo nutrientes que no son adecuados, sino que puedan entrar o ingresar microorganismos y toxinas que a la vez lo que van a hacer es seguir rompiendo más uniones estrechas e ir aumentando la permeabilidad del intestino. El principal alimento o contenido de los alimentos que produce síndrome de intestino permeable es el gluten. Y lo tenemos en casi todo. Por eso es importante que a esos pacientes que tienen una enfermedad gastrointestinal, que viene y le dice, doctor, tengo una enfermedad del colon que nadie me la quita, hay que quitarle el gluten. Porque si no le quitamos el gluten, seguimos rompiendo las uniones estrechas y no las recuperamos. Para poder sanar a ese paciente, el objetivo es volver a unir las uniones estrechas y repoblar la flora, que nos haría o que lo llevaría a un estado funcional, y en ese estado funcional el paciente volvería a estar asintomático, sin ningún síntoma. En el estado funcional no debo tener síntomas. Entendiendo eso, entonces podríamos entrar a especificar que en cada una de las partes de nuestro cuerpo tenemos una flora determinada. Tenemos 4 grupos grandes, donde tenemos los bacteroidetes, los firmicutes, las actinobacterias y las proteobacterias. Pero las que más tenemos aquí a nivel colónico, que es lo que hoy nos lleva a esta reunión, es bacteroidetes y firmicutes. Tenemos en la boca, tenemos muchos firmicutes, en la piel tenemos otras relaciones diferentes, pero acá nos vamos a enfocar en esto. En ese colon del paciente, lo que más tenemos son bacteroidetes y firmicutes, y dentro de los bacteroidetes más comunes es la prebotela y el bacteroides, y de los firmicutes
más comunes son los bacilos y los lactobacilos, que son gram positivos. ¿Y de qué nos sirve eso? Entonces, ¿qué función tiene la microbiota? Porque ya sabemos que está allá. La primera y las que les mencioné hace un momento, de barrera. Es una barrera contra patógenos, pero también contra nutrientes, contra cosas que normalmente no producirían ninguna enfermedad. También estimulan el sistema inmune, pueden producir inflamación y citoquinas si hay un agresor, estimulando el sistema inmunológico. Contribuyen a la digestión, por lo que mencionaba, algunos nutrientes llegan de un tamaño que no van a poder atravesar por los mecanismos fisiológicos las células y tienen que ser digeridos en primera instancia, por usar el término de digestión, por las bacterias, que lo que producen al final es un estado de fermentación. Cuando ese estado de fermentación está alterado porque tengo una mala microbiota, pues son pacientes que tienen muchos gases, eructan, gases, flatulencias con mal olor, y eso es claro de un paciente que tiene un trastorno en la flora bacteriana. Un truco inmensamente poderoso y súper sencillo de Suros, de semiología de Suros: percútale el abdomen a su paciente. Percútale, todos los pacientes, percuta. Se va a dar cuenta que en ese paciente que usted recibe y lo percute y lo que tiene es un timpanismo marcado, el probiótico le va de maravilla. De maravilla. Pero a todos los pacientes hay que darle probiótico. Ahora vamos a ver por cuánto tiempo, cómo, cuál sirve, cuál no sirve. ¿Qué otro efecto tiene? Es un metabolizador de la flora bacteriana, o la microbiota es un metabolizador de moléculas esteroideas, sobre todo de las que vienen en las sales biliares. Produce vitamina K2, producen vitamina B12 y producen unos aminoácidos importantes, el triptófano. El triptófano es el aminoácido precursor de la serotonina. Entonces los pacientes que tienen trastornos funcionales de la flora intestinal se deprimen. O sea que si me llega un paciente deprimido, le doy probióticos, sí. O sea que si me llega un paciente ansioso, le doy probióticos, sí. Por eso es que a todos los pacientes hay que dar probióticos. Ahora vamos a ver por qué más. Producen ácidos grasos de cadena corta, producen propionato, que aumentan la gluconeogénesis intestinal y hepática, pero disminuyen la glucosa sérica y aumentan la sensibilidad a la insulina. O sea que si yo tengo un paciente diabético, le tengo que dar probióticos, sí. Y si tengo un paciente obeso, sí. Y si tengo un paciente dislipidémico, sí. Pero también produce butirato, y el butirato produce algo muy interesante, que es la interleucina 10. La interleucina 10 es la antítesis de la interleucina 6, es el contrario, es la principal interleucina antiinflamatoria. Recuerden que la principal inflamatoria es la 6. Y un paciente que tiene una artritis reumatoidea, le doy probiótico. Sí, porque produce butirato. Entonces, por eso no me detengo a mencionar cada enfermedad. Todos los pacientes, de una u otra manera, requieren que le repoblemos la flora bacteriana. Incluso usted que está hoy ahí, que no tiene ningún síntoma, hay que tomar probióticos, o al menos una vez cada año, al menos. Esa interleucina 10 activa los macrófagos, fortalece la barrera intestinal, y el butirato, perdón, la interleucina 10 no, el butirato. Y también es la fuente de energía de los colonocitos. También acetato y otras moléculas que tienen menos grado de importancia en este momento para lo que estamos viendo. Entonces, el acetato que produce tiene un efecto antiinflamatorio, regula el apetito, o sea que en pacientes obesos, sí, también en pacientes obesos. Y bueno, no me voy a detener acá, ya esto lo habíamos mencionado. Todas estas moléculas ayudan al mantenimiento del pH, y al mantener el pH vamos a lograr que el paciente
no tenga una acidez en el colon y de esa manera tengamos una mejor flora. También es importante saber que para mantener esa flora bacteriana adecuada tenemos que aumentar el consumo de fibra. La fibra es un prebiótico, es la comida de esas bacterias, ¿verdad?, que tenemos allá, y va a mejorar tanto el tránsito intestinal como la producción de todas estas sustancias, porque si las bacterias comen más, son los metabolitos que van a producir, van a ser mayores. También, pues, la flora bacteriana o la microbiota tiene una relación directa con el péptido Y, con la grelina, con todos esos procesos de gluconogénesis intestinal, con la inflamación y todo eso. Vamos a tratar de detallarlo un poquitito nada más para que nos alcance el tiempo. ¿Cuándo alcanzamos entonces nuestra flora de adultos? O sea, ¿cuándo yo adquiero mi flora? Pues la flora del adulto se alcanza a los 3 años. O sea, desde los 3 años de vida, yo debería tener o tengo la flora que voy a tener la mayoría de mis días hasta la vejez. ¿Cuándo comienza entonces mi cuerpo a recibir la flora? Entonces, miren, en la gestación les había dicho que algunas bacterias ya están en los intestinos cuando el bebé nace. En el parto, que si es vaginal es maravilloso, pero actualmente es poco probable, ya casi no hay partos vaginales. Una de las razones es que es más fácil hacer una cesárea que atender un parto. Un parto requiere tiempo, monitorización, estar pendiente del bebé, revisarlo y puede durar hasta 10 horas, mientras que una cesárea pues, va a durar menos. Eso es, según unos trabajos, esa es una de las principales causas de tantas cesáreas a nivel mundial, no solo aquí en Colombia, en todos lados. Hay algunos probióticos hechos para niños recién nacidos, para niños ya lactantes y para adultos. Podemos darle a un niño recién nacido probióticos recién nacidos y ir repoblando su flora, porque recordemos que hasta los 3 años es el punto en que la flora está ya establecida. Con esa te quedaste y con esa vas a tener toda la vida. Hay unos cambios, los principales cambios se dan acá a los 3 años, donde cambia de Bacteroidetes bifidobacterias a Bacteroides firmicutes, y cuando ya estamos ancianos, donde cambiamos de nuevo, hacemos un cambio a anaerobios facultativos. Hay unos trabajos que se han publicado donde se demostró que la riqueza de la flora microbiana determina si un paciente produce una enfermedad inflamatoria intestinal, produce estrés o síndrome de adiposidad, o sea, de sobrepeso, un mayor riesgo de resistencia a la insulina, de dislipidemia, de ganancia de peso con el tiempo comparado con los que tienen una riqueza microbiana adecuada. Entonces, estos individuos que tienen una estos individuos que tienen una menor riqueza microbiana generalmente tienen bacterioides, pero algunos que están asociados a enfermedades intestinales, como el ruminococcus, ¿verdad? Mientras que los que tienen una gran riqueza bacteriana tienen sobre todo Faecalibacterium, y estos probióticos o estas bacterias de la microbiota lo que van a producir es un efecto contrario, un efecto de antiinflamación. Producen más butirato y el butirato pues es el que produce un efecto antiinflamatorio marcado. Esa es la razón por que la flora produce más efecto inflamatorio cuando tenemos pobre flora, una flora pobre, a cuando tenemos una flora rica en probióticos. Dar probióticos es como, haga de cuenta que el colon es una selva
y no tiene animales, o hay uno que otro animal. Y usted debe repoblar esa flora, debe repoblar esa selva. Si solo mete leones a la selva y ya, adivinen lo que sucede. Tiene que meter leones, tiene que meter gacelas, tiene que meter cebras, elefantes. Si quiere repoblar la selva, tiene que meter todos los animales. No puede meter uno solo. Por eso los probióticos deben tener varias cepas, no una solita. A menos que sea un recién nacido. Listo. Entonces hay algo que se llama el eje intestino-cerebro. Recordemos que al principio mencionamos que después del cerebro, el órgano que más neuronas tiene son los intestinos. Tienen una comunicación bidireccional. Ese intestino tiene alrededor de 100 millones de neuronas. Este eje intestino-cerebro cada vez se ha hecho más, se ha estudiado más. En el 2000, mire, prácticamente 0 estudios de eje intestino-cerebro. Y mire que aquí al 2018 ya eran casi 2.500 trabajos científicos sobre el eje intestino-cerebro. O sea que si yo tengo un paciente autista, ¿le sirve? ¿Necesita probióticos? Sí, necesita probióticos. Y quitarle el gluten. Una de las razones del gluten es la permeabilidad intestinal, pero hay otras razones que después vamos, bueno, no es esta la conferencia, en su momento cuando demos la conferencia de neuro vamos a mencionar algo sobre eso, pero en este momento no lo vamos a abordar. Entonces, si vamos viendo, pareciera que todas las enfermedades tienen que ver con el intestino. Sí, todas las enfermedades tienen que ver con el mal acusado colon. Entonces, miren, podemos decir entonces que tenemos un eje endocrino por el que la microbiota afecta el cerebro, la producción de serotonina. Tenemos un eje inmunológico por la producción de citocinas, por las células dendríticas que reconocen la flora de una u otra manera, patológica o no, y se la presenta a células B. Tenemos también producción de acetilcolina, de glutamato y de GABA, ¿verdad? Por parte de la microbiota y que de esa forma también se comunica. Este es un eje hormonal y tenemos un eje eferente y aferente físicamente. También aquí nos falta representar pues el eje hematológico por el que se comunica el intestino y el cerebro. Entonces hay muchos mecanismos por el que un mal intestino conlleva un mal cerebro o a un funcionamiento no adecuado. Muchas de las migrañas tienen su origen gastrointestinal. Entonces usted ve el paciente de migraña que le llega a la consulta y le han hecho tomografía, electroencefalograma o todo lo que le hayan hecho, doctor, me hacen de todo y todo está normal. Señora, porque es más común en mujeres y jóvenes. ¿Usted cada cuánto va al baño? Es una pregunta que nunca debe faltar en su consulta. ¿Cada cuánto va al baño a hacer deposiciones? A hacer popó, a defecar. No, doctor, yo voy cada 5 días. Y usted le trata el intestino y se le cura la migraña. Y muchas migrañas, al paciente le dicen, no coma este alimento, no coma este alimento, no coma este alimento, porque ese alimento es el que, y las pacientes o los pacientes saben, ese alimento me da migraña. Tiene un eje marcadísimo. Entonces, ¿hay que darle probiótico a la migraña también? Sí. Entonces, hasta el momento pareciera que a todo el mundo hay que darle probióticos. Sí, a todo el mundo tenemos que darle probióticos. Entonces, si quisiéramos marcar cuáles son las enfermedades principales que afectan la salud gastrointestinal, podríamos dividirlas en las gastroesofágicas, en las que sobresalen la esofagitis y el reflujo gastroesofágico. Muchas veces está asociado a una gastritis o a una úlcera gástrica, a trastornos secundarios del uso de medicamentos, generalmente inhibidores de bomba de protones, a trastornos secundarios a cirugías, gastroesofágicas. ¿Por qué a trastornos secundarios a cirugías? Hay gente que cree que bajar de peso es hacerse el slip y ya. Y esa decisión es solo una falta de voluntad.
una falta de voluntad que no es culpa del paciente en muchas ocasiones. Hay pacientes que dicen, doctor, es que yo como y yo quiero comer y yo quiero comer. Lo habíamos mencionado en algún momento. Ese deseo de comer tiene que ver con déficits nutricionales. Y muchas veces ese déficit nutricional, en ocasiones, ni siquiera es por déficit de ingesta, es por déficit de absorción. Y un déficit de absorción, pues produce el mismo déficit nutricional a que si no consumiera el nutriente. En las hepatopancreáticas, la colelitiasis es la colecistitis. Esto es muy común que una colelitiasis se confunda con una enfermedad colónica. El paciente dice, yo, doctor, tengo enfermedad del colon, hágale signo de Murphy a su paciente. Hágale signo de Murphy. Hay dos cosas que hay que hacer, ya sabemos, a nivel abdominal. Percutir el abdomen y hacerle Murphy a todos los pacientes, a todos. Las pancreatitis, que son más comunes, trastornos secundarios al uso de medicamentos y cirugías, y disfunción de enzimas. Y aquí sí quiero hacer un poquito de pausa, porque para estos pacientes que llevan muchos años sufriendo de una enfermedad gastrointestinal o colónica o trastorno de absorción, tienen un grado de disfunción en las enzimas o no son suficientes. ¿Por qué no son suficientes? Pues porque resulta que muchos, si yo no tengo un estómago ácido, pues esos alimentos pasan enteros, usando un término popular o coloquial, pasan enteros, no se digieren lo suficiente, y al no tener una digestión adecuada, pues va a haber una mala absorción. Esas enzimas tienen que trabajar más para que se pueda absorber algo. Entonces, a esos pacientes que vamos a tratar siempre le vamos a dar unas enzimas suplementarias mientras su organismo comienza a funcionar bien. Ya les voy a enseñar más adelante cómo lo vamos a hacer. Unas enfermedades del intestino delgado, como la enfermedad celíaca, los trastornos crónicos de funcionamiento, donde hay alternancias de diarreas y de estreñimientos, intolerancias alimentarias y trastornos funcionales, y del intestino grueso, síndrome de intestino irritable, la colitis ulcerosa, el estreñimiento y trastornos funcionales. Esos son los más destacados, y ahora vamos a ver cómo vamos a enfocar todo eso. Entonces, un trabajo que se hizo a nivel mundial, y se hizo una guía sobre el manejo convencional de pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad inflamatoria del colon. En esos pacientes se demostró que siempre se les debe realizar cultivo de heces. ¿Por qué? Porque en este tipo de pacientes se encontró que tienen sobrepoblación de Clostridium difficile. Pero, ¿de qué nos sirve? No, ¿de qué nos sirve? La guía es clara y no es una guía que seguimos nosotros, es lo que se hace desde la medicina convencional. Lo que se debería hacer es una guía, la última guía que salió en el 2019, pero si ya sabemos en este momento que al repoblar la flora, uno de los efectos que tiene la flora bacteriana, los probióticos o la flora bacteriana adecuada, es controlar la sobrepoblación de otras bacterias que no deberían estar allí. Entonces, si usted le da un probiótico, ya debería de entrada comenzar a hacer un control de las bacterias que no deben estar allí. Desde la histología, en esos pacientes lo que se encuentra es que hay una plasmocitosis basal, hay una atrofia, distorsión de la cripta, hay irregularidad de las vellosidades y agotamiento del moco. Recuerden que cuando pasaban los nutrientes transcelular, la primera barrera eran las vellosidades, que eran como los deditos que veíamos allí, y que se pierden. Entonces, al perderse, se abre esa vía también. Entonces, ¿qué otra cosa se hizo en este trabajo? Se dieron varias clasificaciones. Una clasificación que es la de Montreal para adultos, donde se clasifica la extensión y la gravedad, y una clasificación que es la de París
para pacientes pediátricos. No vamos a entrar a detallar en estas clasificaciones, solo por mencionarlas. Y también se dio una clasificación que es el índice de Mayo, que nos va indicando cómo el paciente va evolucionando generalmente. Aquí lo que se mide es la frecuencia de las deposiciones, si el paciente tiene o no sangrado, si hay alguna alteración endoscópica en las mucosas y una evaluación global de cómo va el paciente. De ese aspecto puedes hacer si en la evaluación, si el paciente está normal, si el paciente tiene una enfermedad leve, moderada o severa. Si cumple 3 de 3, pues es un paciente que tiene una enfermedad grave. Pero por otro lado, tenemos unos trabajos, este es un trabajo muy interesante, si lo quieren leer, donde se especifica claramente cuál es el efecto de los inhibidores de bomba de protones. Y los menciono aquí porque está muy de moda. Y una de los principales efectos de los inhibidores de bomba de protones es demencia. Sí, demencia. Todo el mundo toma omeprazol, pero no piensan en la demencia. El omeprazol produce demencia por varios mecanismos. Al parecer, las bombas de protones no solo están en el estómago, las bombas de protones también están a nivel cerebral. Entonces, esas bombas van a estar bloqueadas tanto en el estómago como en las neuronas. No se puede. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esas bombas a nivel cerebral? Mantener el pH, que el pH no se desequilibre o no fluctúe mucho. Al mantener las bombas bloqueadas, el pH fluctúa y comienza toda la catástrofe neurológica. No solo eso, también tiene efectos sobre las proteínas tau, que son las principales proteínas que se afectan en la demencia, sobre todo el Alzheimer. Además, tiene un efecto sobre la acumulación neurológica del amiloide beta, que son las dos cosas fundamentales en las demencias. Y por supuesto, como lo mencionábamos anteriormente, hay un trastorno del factor intrínseco, hay un trastorno de absorción de vitamina B12, vitamina fundamental para el funcionamiento cerebral. Si su paciente no requiere un inhibidor de bomba de protones, quíteselo. No lo vuelva demente. Para que no llegue a tener demencia, ¿verdad? Si el paciente no lo puede dejar, reempláceselo. ¿Por qué? Pues por un medicamento funcional sería lo ideal. Hay muchos medicamentos desde la medicina funcional con el que podemos mejorar a esos pacientes. Hay algunos componentes en los que podemos utilizar en los pacientes que tienen alterada la función gastrointestinal. Uno de esos componentes es el Psyllium hus. El Psyllium hus es considerado generalmente una fibra prebiótica. Hay muchos trabajos que demuestran que mejora la flora. O sea, en este trabajo se administró el Psyllium y se cogió un grupo de control que no se le administró nada. A los que se le administró el Psyllium, cambió la flora intestinal. ¿Por qué cambió la flora intestinal? Pues porque le dieron comida a las bacterias saludables que estaban ahí. Al darle prebióticos, que es el Psyllium, pues cambió la flora del paciente y los pacientes mejoraron la salud intestinal. Clarísimo. Hay otros componentes que se pueden usar para tratar a estos pacientes, como la gentiana. La gentiana es una planta, se administró en vivo, en este caso, cuando se hace un estudio experimental en vivo, se usan animales. En in vitro se hace en laboratorios, en in vivo también se hace en laboratorios, pero se usan animales y ya viene la tercera prueba en humanos. Se le administró en vivo el metabolito de la gentiana a ratas que se les indujo úlcera gástrica con metanol. ¿Qué encontraron? Que aumentó significativamente la proteína de choque térmico, aumentó el glutatión y
la superóxido dismutasa, se normalizaron los niveles de factores de crecimiento y hubo una disminución del factor de necrosis tumoral y la interleucina 6 como los principales factores inflamatorios. ¿Dónde conseguimos eso? Ahora vamos a ver un poco de detalle. Entonces, ¿en qué beneficia la dieta? ¿O cómo mi dieta afecta mis bacterias? Bueno, cuando las dietas son hacia los vegetales, más hacia los vegetales, se aumentan las bifidobacterias, los lactobacilos, los bacteroides disminuyen y los clostridium disminuyen. Esto hace que aumenten los ácidos grasos de cadena corta por la flora que se modifica, aumenta la barrera intestinal y disminuye la inflamación. Sin embargo, cuando la dieta es basada en proteínas, aumentan los bacteroides, los clostridios y disminuyen los bifidobacterium. Esto disminuye los ácidos grasos de cadena corta y estimula la inflamación. Posteriormente lleva a enfermedades cardiovasculares y a enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, esa enfermedad inflamatoria intestinal, como les mencioné anteriormente, se engloba dos patologías, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, y lo que hay en esa patología es una disminución de Bacteroidetes firmicutes y un aumento de proteobacterias. Si le damos a ese paciente probióticos, pues vamos a cambiar ese equilibrio. En la diabetes hay un aumento de los lipopolisacáridos y esos lipopolisacáridos producen una activación inmunológica y una reacción inmune. Entonces, podemos ver que en la enfermedad inflamatoria intestinal como hay un cambio, ¿verdad? Un paciente de control y un paciente enfermo, donde miren cómo la flora no está equilibrada. En la diabetes, un paciente de control y un paciente enfermo, como hay un desequilibrio en la flora, y en la enterocolitis necrotizante también. Entonces podemos ver que en cada una de ellas hay un trastorno de la flora o de la microbiota. Entonces llegó la diapositiva del machete. Primero, probióticos. Si yo quiero curarle el colon al paciente, la enfermedad del colon, que en realidad es una enfermedad del aparato gastrointestinal, ¿qué tengo que hacer? Darle probiótico. ¿A quién? A todos los pacientes. A todos los pacientes. Hay un probiótico que cumple con unas características, el Florawell, este que ven acá. ¿Qué características debe tener un probiótico para que tenga su efecto? Primero, pues que tenga la flora, las cepas que necesitamos. Segundo, que tenga más o menos 10 a la 7 billones de bacterias para que alcancen a llegar al intestino más o menos 10 a la 3. Son más o menos 20 billones, 20.000 billones. Este medicamento tiene 24.000. La recomendación del laboratorio para este es que se dé una. Yo recomiendo 2. Yo recomiendo que el paciente se tome 2. Una en la mañana, una en la tarde. Tiempo mínimo para que un paciente repoble su flora que no tiene nada. O sea, hoy usted que no tiene ninguna enfermedad o que tiene 20 días. O que viene porque tiene migraña o dolor en la articulación, 20 días. Si usted es un paciente que tiene una enfermedad gastrointestinal, más de 20 días, entre 20 y 60 días. Si el paciente tiene una enfermedad neurológica o alérgica, 6 meses hasta un año. 6 meses hasta un año. Cuando damos ya ciclos largos, sobre todo en pacientes alérgicos, no soy alérgico a todo, no tengo rinitis alérgica, 6 meses hasta un año. Cuando damos de 6 meses hasta un año, el primer mes o los primeros 60 días doy cada dosis el probiótico que le corresponde al paciente y después de ese tiempo damos una diaria, una vez al día hasta que el paciente complete el tiempo. Y se va a dar cuenta cómo ese paciente va a modular su reacción alérgica. Esas rinitis que no se curan con nada, bueno, démosles medicamentos de medicina funcional y antiomotóxica y démosle un probiótico por más de 6 meses para que vea cómo va a cambiar el paciente. En 6 meses me cuenta.
Pero recordemos que estábamos hablando que a ese paciente con esa enfermedad intestinal tenía ya una necesidad mayor de enzimas digestivas porque su proceso de digestión no se hacía de manera adecuada. Entonces vamos a apoyarlo con enzimas y esas enzimas que vamos a usar para apoyar a ese paciente es digenzimes, una antes de desayuno, almuerzo y cena. ¿Qué nos va a dar? Apoyo, que ese intestino, que ese sistema digestivo en general trabaje más suave mientras comenzamos a recuperar. En todos los pacientes que tienen una enfermedad gastrointestinal hay que dar los dos. En todos los pacientes que tienen cualquier enfermedad, probióticos. Y por supuesto que hay que mejorar la permeabilidad. La permeabilidad la podemos mejorar con algunos nutrientes, con algunos nutracéuticos que tengan aloe vera, pexina, betaína, que tengan oligoelementos. Y por supuesto con la dieta. Puede mandarle a hacer una infusión magistral. Sí, esa infusión magistral se le puede hacer. Hay muchas personas que toman sábila, aloe vera. ¿Qué recomendación debe tener ese paciente que va a tomar aloe vera? Fácil. La recomendación que debe tener es que coja su penca de sábila, quite las espinas, corte las espinas. Al cortar las espinas sale un líquido amarillo. Ese líquido amarillo es tóxico. Debemos poner esa penca de sábila en agua limpia al menos 1 hora. Después de esa hora se saca y se lava bien, se acaba de pelar y se corta en cubitos, en cuadritos, en cuadraditos, ¿verdad? Que vaya a utilizar. Utiliza el que va a utilizar y los demás los envuelve en papel aluminio y se congelan. Cuando los vaya a utilizar, nada más es sacarlos de allí y echarlos a la licuadora donde los vaya a utilizar, y eso es una bebida que va a ayudar al paciente a mejorar la permeabilidad, pero también va a ayudar a mejorar la parte gástrica. Si le asocian a ese medicamento o a esa bebida una infusión, porque ya hicieron la infusión en otro lado de manzanilla con caléndula, a la misma bebida, hace su infusión, esa agüita es con la que va a licuar el aloe vera y si se la toma el paciente, le va maravilloso. Como le digo, eso no son medicamentos, son recomendaciones adicionales que funcionan y que no necesita el paciente. A los pacientes les gusta mucho este tipo de recomendaciones porque no implican tomar un medicamento y porque a la gente inconscientemente nos gusta lo de los ancestros, lo de las abuelas. Tómese esto, mijito, para esa enfermedad. Y si funciona, genial. Una recomendación, el doctor Gerald Mullin escribió este libro muy bueno, se llama La Biblia de la Salud Intestinal. El doctor Mullin es gastroenterólogo en Estados Unidos, comenzó, ahí cuenta la historia en ese libro, el que lo compre la va a entender. Era un paciente obeso, incluso antes de estudiar, de entrar a la facultad de medicina. Cuando entró a la facultad comenzó a probar con dietas y planes nutricionales que no funcionaron. Y al final logró, incluso antes de ser médico, tener un plan nutricional que mejoró su salud. Ese doctor, antes de ser médico y después decidió ser gastroenterólogo para ayudar a más pacientes, pero antes de eso ya se dio cuenta de que la fibra en el plan nutricional que él plantea es el secreto para todo. ¿Y por qué esa fibra lo ayudó a bajar de peso? Porque indujo a las colonias de bacterias saludables y logró un equilibrio intestinal. Entonces, hasta aquí, bueno, espero que haya sido la conferencia nutritiva, usando un término alimenticio, y pues entraremos ya a responder las preguntas. Doctor Rodríguez, mil gracias, como siempre, excelente charla, aquí hay muchas felicitaciones. Nos están preguntando, doctor, que cuando esa microbiota bacteriana
se ubica en sitios diferentes a la parte intestinal, ¿qué tipo de enfermedades puede causar? Pues no entiendo bien la pregunta. Yo creo que la pregunta que quieren hacer es si yo tomo probióticos y se va para otro sitio que no es la parte intestinal. Pues resulta que los probióticos, si los tomo, van a ir a la vía intestinal, sin ninguna duda. En todo el cuerpo tenemos flora bacteriana, tenemos en los intestinos, pero también tenemos en la piel, tenemos en nuestro aparato, en el cabello, en las mujeres tienen en la vagina, en todos lados tenemos flora. Entonces, es poco probable que se vaya para otro lado. Hay unas limitaciones para dar probióticos, eso es cierto. No podemos dar probióticos en pacientes que estén recibiendo quimioterapia, porque están inmunodeprimidos y lo que estamos dando son o bacterias, ¿verdad? Generalmente bacterias. En algunos casos se dan algunos hongos, pero generalmente bacterias. Entonces, en pacientes que tengan quimioterapias o que tengan algún grado de inmunodepresión, no se deben dar probióticos o se deben dar con mucho cuidado. Igual en mujeres embarazadas. En las mujeres embarazadas no está contraindicado, solo que es muy importante saber cuál es el probiótico que vas a dar. Con respecto a eso, doctor, la siguiente pregunta es ¿cómo sería la dosificación en bebés recién nacidos que han nacido por cesárea? Sí, bueno, este producto no es para bebés ni para niños. Hay productos específicos para bebés y para niños y de acuerdo a la cantidad de bacterias que tenga, pues el laboratorio te va a ofrecer la regularidad de suministro. Generalmente se hace en una dosis diaria. Hay unas técnicas que se están usando actualmente en pacientes con cesáreas, es que se les pone un algodón en la vagina a la mamá. Cuando el bebé nace se le pasa por la boca con el objetivo de sembrar flora, y eso es algo que actualmente los trabajos que se están haciendo están dando buenos resultados, pero tú puedes conseguir un probiótico de buena calidad para bebés y pues ahí te va a dar la referencia el laboratorio, generalmente una vez por día. Sí, doctor, gracias. En pacientes de 2 años con alergias alimentarias, ¿qué probiótico se puede utilizar? Bueno, podríamos mencionar algunos probióticos pediátricos como el Chiodophyllus kids, como el Yarrodophyllus infans. Son probióticos de unas casas farmacéuticas que están aprobados por la FDA, por lo menos algunos que tienen una trazabilidad de las cepas y que se pueden dar en pacientes pediátricos, y también podemos hacerle a ese paciente un test de alergias alimentarias. No es el test que hacen los alergólogos. El test de alergias alimentarias, el InmunoPro, que se puede hacer de 90 o 180 alimentos o 270, es tomar una muestra de sangre capilar del paciente, como una glucometría. Tú compras el kit, te mandan el kit de la muestra, le tomas la muestra al paciente y la aplicas sobre el papel con el químico que debe tener para conservar. Se deja secar 24 horas, se envía y te envían una lista completa de todos los alimentos que le suben la inmunoglobulina G al paciente. Y con eso tú puedes restringir al paciente con los alimentos. Hay otro que es el A200 y hay otros test de alergias alimentarias que puedes hacerle a ese paciente. Pues aquí hay 2 preguntas, doctor, que pues no sé si se unen la una con la otra. ¿Cada cuánto se debe repetir el tratamiento con probióticos y por cuánto tiempo? Y la siguiente es, ¿podemos tomar probióticos y enzimas digestivas? ¿Cómo sería acorde a la dosificación y su recomendación? Lo otro en caso perdóname, de urticarias, como alergias en la piel, es importante consumir probióticos y cómo, por cuánto tiempo. Bueno, sí, la dosis de probióticos mínimas son 20 días, depende. Si el paciente no tiene una enfermedad gastrointestinal severa, si no, llévalo hasta de 20 a 60 días, más o menos. Ese es el tiempo que le vas a dar. ¿Cada cuánto? Cada 12 horas. ¿Cada cuánto yo me repito esa suplementación?
Si el paciente no es gastrointestinal y si es asintomático, un ejemplo, yo tomo probióticos cada año, máximo cada año y medio, como muchísimo, máximo cada año. Si Listo. el paciente es un paciente gastrointestinal, también no pases del año, se lo tienes que dar también por la misma fecha, más o menos, por el mismo tiempo, perdón, entre 20 y 60 días, ya podrías usar 20 días para él, que es un paciente gastrointestinal. Y en pacientes que son de alergias en piel, tienes que darle al menos 6 meses de tratamiento. Cualquier paciente con alergias, sí puedes dar los dos medicamentos, puedes darle al paciente Florawell y puedes darle Digensims. Recuerda, Florawell a todo el mundo y Digensims a pacientes que tengan patologías gastrointestinales, se lo asocias. Bueno, doctor, agradecerle nuevamente su compañía y a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Les estaremos pasando nuestra invitación para nuestra próxima charla. Bendiciones y que tengan una feliz noche. Bueno, buena noche, muchas gracias por estar aquí y esperemos que haya sido interesante la charla. Les dejo ese libro de recomendación. Voy a Ay, recomendar doctor, me preguntaron otra vez que por favor nos repitiera el nombre del libro, dónde se consigue, ¿no? Me preguntaron y se me había pasado. el libro, se llama La Biblia de la Salud Gastrointestinal. Lo podemos conseguir, pues no sé, sabría yo, en Panamericana. Sí. Es del doctor Gerald Mullin. Listo, doctor. Mil gracias. Feliz noche y bendiciones para todos. Feliz noche a todos. A todos, gracias.